Buenos días, Víctor. Muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Y bueno, para empezar, ¿me podría por favor indicar su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Víctor Raúl Sosa Barroso, tengo 55 años, masculino y grado de instrucción superior. Ya, excelente. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? A ver, vamos a abordar tus preguntas, ¿no? Sobre el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú de manera clara y estructurada, ¿no? Principales problemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori de 1990 al 2000, Perú enfrentó en lo económicos, alta inflación, crisis económica y deuda externa. La hiperinflación llegó a ser un problema grave a principios de los 90. En lo político, bueno, tuvo una política de autoritarismo, ¿no? Violaciones a los derechos humanos y falta de transparencia. Fujimori disolvió el Congreso en 1992 y gobernó con medidas autoritarias. En los sociales, desigualdad y pobreza, ¿no? A pesar de las medidas económicas, muchos peruanos, especialmente en áreas rurales, siguieron viviendo en condiciones precarias. Ya. Medidas para combatir Ya. la inflación, ¿no? Fujimori implementó el Ese es, Fujishok. Víctor, un ratito. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué Ya, medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué estas fueron o no efectivas? ya. La pregunta dos, ¿no? Medidas para combatir la inflación. Fujimori implementó el Fujishok, un conjunto de medidas de ajustes estructural que influyó liberación de precios, reducción del déficit fiscal, control de la oferta monetaria, efectividad. Inicialmente estas medidas lograron reducir la inflación, pero también causaron un aumento del desempleo y pobreza a corto plazo. La estabilización fue efectiva a largo plazo, pero a un costo social significativo. Ya. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya, políticas sociales, ¿no? Se implementaron programas como programas de alimentación para combatir la desnutrición infantil, en educación, iniciativas para mejorar el acceso a la educación básica, en salud, proyectos de salud pública, aunque con limitaciones en cobertura. Sin embargo, muchas de estas políticas fueron insuficientes y no abordaron las causas estructurales de la pobreza. Ya. Bien, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya. Medidas contra grupos terroristas, ¿no? Fujimori adoptó una estrategia militarizada que incluyó operativos de fuerza para desmantelar a Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, uso de la inteligencia militar y violaciones de derechos humanos. En opinión, aunque estas medidas redujeron la violencia, también llevaron a abusos sistemáticos y a un costo humano elevado. ¿Ok? Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo en campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Ya, sobre el control demográfico, ¿no? La campaña de esterilización fue convertida con miles de mujeres, especialmente indígenas y campesinas, sometidas a procedimientos sin consentimiento informado, ¿no? En opinión, esta política es considerada una violación de derechos humanos y refleja una grave falta de respeto hacia las comunidades vulnerables. Ya. Como siguiente pregunta tenemos la siguiente.
¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? A ver, sobre el control de la prensa, ¿no? Se implementó medidas como censura y hostigamiento a periodistas, control de medios de comunicación. Las repercusiones, estas acciones limitaron gravemente la libertad de expresión y llevaron a un ambiente de miedo y autocensura entre los medios. Ya. La última pregunta es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A ver, sobre la caída del gobierno en el 2000, los eventos que llevaron a la caída de Fujimori incluyen, ¿no? Escándalos de corrupción y el escándalo de los Vladivideos, la pérdida de apoyo popular y militar. En consecuencia, su renuncia dejó un vacío de poder, exacerbando la crisis política y económica y condujo a un proceso de transición hacia la democracia. Ok, estimado Víctor, muchas gracias por participar en esta entrevista, que básicamente es para el desarrollo de un trabajo que nos han indicado en un curso de la universidad, ¿no? Gracias, Ya, listo, amigo Eder. Hasta luego. gracias.